Amén, amados hermanos. Dios continúe bendiciendo a cada uno de vosotros. Amén. Como estamos en el mes de pastor, en el mes del pastor, pues se nos ha pedido que la temática sea referente al llamado pastoral o en cuanto al pastor. Así que vamos a meditar en las Escrituras y vaya a su Biblia rápidamente a la primera carta a los Tesalonicenses. Abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Cuando lo encuentre, se pone sobre sus pies para darle lectura a esta porción de la palabra. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a lecturar juntos la palabra del Señor, que es la que Dios nos bendice a través de ella en esta preciosa mañana. Amén. ¿Cuántos han venido o hemos venido preparados para la cena del Señor? Amén. Qué bueno que usted ya se haya puesto a prueba o se haya puesto a cuentas con el Señor en casa. Amén. Así que todos los que han pasado por las aguas bautismales, vamos hoy a celebrar juntamente la cena del Señor. Dice así la palabra del Señor en esta primera carta. Tiene ahí un prefacio. Pablo exhorta ¿a quién? A los hermanos. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Agradezcámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad, primer día de la semana considerado de acuerdo a las Escrituras, en la cual nos hemos congregado para darte toda la gloria, la honra y la alabanza, porque has sido y eres bueno con nosotros y nuevas han sido tus misericordias. Hoy despertamos y hemos podido contemplar, Señor, las maravillas de las obras de tus manos, Dios. Señor, y el estar con vida aquí, Padre, es manifestación de poderte agradecer mucho. Muchas gracias. Que tu palabra o las convicciones de tu palabra se hagan firmes en nuestra mente y sean atesoradas para ser puestas por obra por nuestras vidas, Dios. Porque en ello recae, Dios de la gloria, la obediencia y el agrado a tu nombre. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amado hermano. Y pues el tema que hoy queremos compartir es las responsabilidades de las ovejas. Amén. Así como la Biblia mira a los que presiden o a los que lideran en las congregaciones locales o son considerados o llamados como pastores, pues la Biblia utiliza el simbolismo para los creyentes o para nosotros los asistentes o creyentes, que es la palabra más correcta, como ovejas también. Amén. Es el simbolismo que utiliza, y es por eso que el pastor tiene que tener cuidado de quién, de las ovejas. Así como el pastor tiene responsabilidades que cumplir, también las ovejas tienen responsabilidades que cumplir, y de ellas vamos a hablar. Amén. Ya que el apóstol Pablo, en el sinnúmero de cartas escritas por él, pues siempre nos exhorta y nos hace ver que cumplamos estas responsabilidades. Es más, de acuerdo a la carta a los Tesalonicenses, él utiliza la palabra o un ruego para nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que seamos responsables con quienes nos presiden o nos lideran. Amén. Y vaya nuevamente a lo que dice la carta. Dice una vez más, quiero lecturarlo con usted: os rogamos,
Como le dije, Pablo utiliza una palabra de ruego. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los ¿quién? A los que trabajan entre vosotros, haciendo referencia a los líderes, pastores, en este caso a los pastores. Cuando usted va a la Biblia, la palabra pastor, la palabra obispo y la palabra anciano son sinónimos para referirse a pastor, o anciano y obispo son sinónimos para referirse a pastor. Por eso cuando usted va a las cartas pastorales, como las cartas de Timoteo, la carta de Tito, usted ve que ahí habla de obispo o habla de algunas reglas de los obispos o reglas de los ancianos o características. Se están haciendo referencia a pastor. Tenga siempre eso en mente cuando lea usted la palabra del Señor. Amén. Y rápidamente vamos a verlo. Vaya al libro de Hechos para que usted pueda ver conmigo que cuando utiliza la palabra obispo o anciano hace referencia al pastor de una iglesia local. Hechos capítulo 20 versículo 28. Hechos capítulo 20 28. No vaya a creer que es otra cosa, sino que cuando se refiere a obispo y anciano está refiriéndose a pastor, ya que en el griego pues vienen de la misma palabra o están cercanos a la palabra pastor. Hechos 20:28, léalo conmigo. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, porque dice, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí no utiliza la palabra pastor, sino obispo. Por eso le decía que es lo mismo. Y mire lo que dice ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y si usted lee el contexto de este texto que estamos leyendo, hace referencia a los que lideraban en las iglesias locales. Amén. Entonces cada congregación es conocida como una iglesia local. Amén. Ahora, vuélvase nuevamente a la primera carta a los tesalonicenses, donde estamos, y nos centramos nuevamente en los versículos que habíamos leído. Entonces, Pablo dice, os ruega a los hermanos de Tesalónica que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo aquí está hablando de algunas características. No vamos a hablar de muchas responsabilidades, a lo mucho vamos a hablar de 3 responsabilidades que encontramos en este versículo 12 y 13. Entonces Pablo hace ver que el pastor tiene responsabilidades, y una de esas responsabilidades del pastor, aparte de guiar y alimentar como enseña la palabra del Señor, es amonestar. Amén. Que es lo que menos nos gusta a veces. Amén. Y que a algunos a veces causa un poco de molestia, porque el pastor tiene la responsabilidad de decirte: ponte camisa, arréglate el pelo, ven a los cultos, congrega, ayuna, vigila, lee la Biblia, estás orando, estás discipulando, tienes que crecer, tienes que madurar, asiste a las campañas evangelísticas, etcétera, etcétera. Esa es la palabra amonestar. Entonces, a veces cuando el pastor amonesta, a veces se vuelve un poquito medio molestoso para algunos, pero es su responsabilidad. Porque la responsabilidad del pastor es que usted crezca y madure hasta la estatura del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Y como hoy estamos viviendo en una generación individualista y humanista, se puede decir, somos parte de esa generación. A veces esa molestia hace que muchos digan: me voy de la iglesia. Y eso está de moda, ¿no? Si el pastor le llama la atención, lo más fácil es decir: me voy a otra congregación. Si algo no le gusta del pastor, me voy a otra congregación. Pero no olvidemos, hermanos, que el pastor ha sido llamado para amonestar. Y la amonestación a veces va a causar un poquito de molestia,
¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída, una naturaleza que se rebela contra los principios, los mandamientos y la ley de Dios. Por ende, cada vez que los pastores tratan de amonestarle en algo que usted está errando y que quiere que mejoren, a veces le va a causar molestia. Dígamelo a mí. Cuando yo me convertí, me dijeron: hermano, por favor, ya le toca predicar. Me acuerdo un día martes, y yo subí, pues yo vengo del Perú. La costumbre del Perú, usted ve, algunos andan medio pata pelada, andan con truza, le dicen allá, y con polito. Y yo me subo acá a predicar con un polito, pues, y allí con unas zapatillas de esas que tienen tirita y no de zapatos. Y vaya sorpresa para mi pastora. Y después me manda a decir que para la próxima camisita, corbata, pantaloncito bien arregladito, y como que eso me molestó. Y como entre mí decía, yo nomás predico. ¿Por qué? Porque esa es parte de la naturaleza caída, de esa naturaleza rebelde que a veces no se quiere sujetar. Y la amonestación no es para causarnos algún daño a nosotros o al creyente, sino es para causarle un bien. Por eso cada vez que nuestros pastores buscan amonestarnos de una u de otra manera, no quieren hacerle daño, sino quiere que mejoremos. Amén. Así que cuando su pastor le dice a las mujeres: por favor, hágale la comida, tráigalo bien planchadito al culto, porque lo veo que ha venido bien ajado, sin lustrar los zapatos. O sea, tratan que usted mejore. Amén. No tratan de estorbarle en la vida. Mejor dicho, de la palabra griega es estorbar, un poquito implica estorbar, o sea, para causar bien. Así que usted venga con esa expectativa, o cuando se acerca a su pastor con esa expectativa de que si le amonesta en algo es para su bien o es para nuestro bien. Esa es su responsabilidad. La demanda de Dios en ellos es de que tiene que amonestarle a usted cuando lo ven medio chueco. Y la palabra ya está, usted ya sabe, amartía, que es pecado, es cuando erramos el blanco. Los pastores tienen la responsabilidad de enderezarlo para que usted camine recto, para que caminemos recto. Así que cuando le dicen: mira, está muy barbón, se te ve feo muy barbón, córtate, hijo, la barba, córtese la barba. Si le dicen: arregles esto, arregles eso. Si le dicen: está muy corta la falda, está muy corta la falda. No le lleven la contraria a sus pastores. Son hombres que ya han pasado por una experiencia, que conocen la cultura de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, digamos también. La cultura en el cual nos movemos, el ámbito cristiano y evangélico y en este lugar. Y por ende hay cositas que por su experiencia van a irle rectificando a usted. Y no diga: me voy de la iglesia, o trate de arrancarse los pelos. No, gracias pastor, gracias pastora. Ellos tratan de que usted mejore y de que sea un mejor cristiano y sea visto como agradable delante de los ojos de Dios, y es su responsabilidad. Y como le dije, Dios le va a demandar a ellos por eso. No es tan solamente orar por sus vidas, es también molestarle a usted en su vida. Amén. Ahí está Pablo, sí, dice, es que así es la verdad. O a veces cuando usted se desespera por ciertos ministerios y le dicen: hijo, no es tiempo, no es tiempo. Es que pastora, ya sé, usted puede saber mucho, pero si no es tiempo, le dice su pastor, no es tiempo. Es que esto es mejor, y si su pastor le dice que eso no es mejor, no es mejor. Amén. Ellos tienen esa responsabilidad. Y hay algunas características que podemos ver en este versículo que Pablo resalta de los pastores. Miren nuevamente el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros. Es hermoso porque esta palabra viene de un término en el griego que significa o que define los que trabajan esforzadamente hasta fatigarse. Esa es la labor del pastor. Amén. Usted quizás no lo ha escuchado quejarse, pero se quejan delante de Dios a veces por su arduo trabajo. Porque a veces si usted lo llama a las 3 de la mañana, él corre a las 3 de la mañana. Amén. Si usted lo llama a las 12, se endemonió mi abuelita y le dice: por favor, pastora, venga, libere que se endemonió mi abuelita, el pastor va. O sea, Pablo resalta
que la labor del pastor, o una de las características del pastor, es que su trabajo es esforzado. No crean que es fácil. Amén. Si a veces nomás como líder usted o nosotros a veces estamos quejándonos, la verdad es así, ¿sí o no? Ya no aguanto ese grupo de hermanos que me ha dado, pastora. Ahora, lo que implica ser pastor de una congregación local y lo que implica ser pastor o pastores de una misión, cuando ya vamos creciendo, como ahorita ya tenemos iglesia en Zapotillo, tenemos un grupo en Casancas, tenemos otro grupo por allá por Latina, por Sullana también se estaba teniendo otro grupo, y dése cuenta, mire el trabajo, la demanda que le demanda todo ser un pastor o ser pastores de misiones. O sea, su labor es esforzada. Y ya pues a la edad que todavía están jóvenes nuestros pastores, pero a su edad dése cuenta. Y es por eso que Pablo comienza resaltando estas características, porque es por este trabajo que tenemos que reconocer, no por el prestigio que puedan tener, por el título que puedan llevar, sino es por el trabajo que ellos hacen. Amén. Es por eso que tenemos que reconocerles, porque trabajan. ¿A quién o a qué hogar de ustedes no ha ido en algún momento que han necesitado que se les socorra, sea en un consejo, sea en que se les pueda dar dirección, sea en que alguien se enfermó, sea que usted estuvo mal y quizás no pudo ir a su hogar, pero usted tomó el teléfono, le llamó y por medio del celular le pudo orar por usted, pudo darle consejería, etcétera, etcétera? Pero en algún momento ha estado con usted. Y ellos no han mirado la hora, ellos no han mirado horario. Es más, ellos no han mirado a veces ni que han estado quebrantados en su propio cuerpo, pero saben que su responsabilidad y han entendido que su responsabilidad es atender a las ovejas, que es un deber de ellos. ¿Por qué? Porque Dios los llamó. Amén. Que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esta palabra presidir viene de un término griego que significa que han sido constituidos por Dios. Y eso es lo que hoy debemos entender, como le dije, en esta generación humanista e individualista. Tenemos que entender que cada pastor en cada congregación ha sido puesto por Dios. La autoridad que ellos llevan es de Dios. Si entendiéramos en cada congregación aquello, no hiciéramos los berrinches que hoy hacemos, o no hubieran las divisiones que hoy cada día se están incrementando en las iglesias. Amén. Solo tomemos el ejemplo de nuestra propia ciudad. Y usted dice, hay iglesia allá, hay iglesia allá, hay iglesia allá, hay iglesia allá. Pero ese grupo fue de los que se dividió y se dividió. O sea, no estuvieron de acuerdo con su pastor y decidieron hacer otro grupito. ¿Y sabe por qué? Porque no entendemos o no hemos entendido que la autoridad o el lugar de posición de pastor se lo dio Dios y no se lo dio un grupo de personas. Y cuando entendemos que es Dios quien les dio la autoridad, hacemos lo que el apóstol Pablo utiliza en sus diferentes cartas: nos sujetamos, obedecemos. Amén. Y como le dije, y no hacemos el berrinche. Ya no me agrada lo que dice el pastor, me quedo en la casa. Porque así hay hermanos berrinchudos, digámoslo así, en las congregaciones, ¿cierto? Si yo no estoy de acuerdo con el pastor, me quedo en la casa. Si no estoy de acuerdo, me voy de la iglesia. Y no es así. Usted está yendo en contra de la autoridad ¿de quién? No de él, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo los envié, y aquel que recibe al que yo envié, ¿a quién le recibe? Dígalo usted, ¿a quién le recibe? A Jesús. Cuando usted obedece a su pastor, ¿a quién está obedeciendo? A Jesús, porque Él envió y Él lo puso. Cuando usted se revela en contra de su pastor, o nos rebelamos en contra de nuestros pastores y no los obedecemos, estamos rebelándonos en contra ¿de quién? De Cristo. Y a veces creemos que el no estar de acuerdo
con algo que está de acuerdo los pastores, es cosa sencilla. No, usted está rebelándose contra Cristo mismo. Por eso la palabra presidir aquí nomás no implica tan solamente liderar un rebaño o un grupo de personas, sino que entendamos ese grupo de personas que esa autoridad se la ha dado Dios. Y ya usted ve en el Antiguo Testamento que hay quien se rebela contra el líder, ¿sí o no? Uno de esos casos, ¿quién fue en el Antiguo Testamento? Más conocido, dígame usted. ¿Quién? Coré, ya sabes, se abrió la tierra y ¿qué pasó? La tierra se los tragó, fueron consumidos ellos y sus familias, porque así es el pecado. A veces creemos, yo peco y no pasa nada con la familia. A veces el pecado llega a alcanzar a la familia, influencia sobre la familia. Por eso debemos tener cuidado con el pecado, porque el pecado no solamente me alcanza a mí, el pecado que yo cometo a veces influencia y alcanza a mi familia, a mis generaciones, las marca las generaciones. Amén. Y eso usted lo ve en el Antiguo Testamento muy bien claro. Y sigue diciendo, y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta palabra amonestar significa o implica, viene de una palabra griega que la define como establecer la mente, fijar en la mente firmes convicciones. Es los pastores los encargados de ¿qué? De fijar en su mente firmes convicciones a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la palabra. Por eso es que usted tiene que congregar. ¿Sí se da cuenta? Cuando usted revisa cada palabra en el español en la Reina Valera y lo revisa en su lengua original, implica mucho más de lo que vemos en Reina Valera. Y eso implica que para usted ser amonestado, pues tiene que congregar, porque la responsabilidad del pastor en una iglesia local es predicar en la iglesia local. Y si yo no vengo o no congrego en la iglesia local, ¿cómo podré ser amonestado por mi pastor? Porque no siempre tengo el tiempo de estar con él. Hoy somos pocos, pero ¿qué hay cuando crezcamos a 500, a 600? El pastor no tendrá la oportunidad quizás de cruzar palabra con algunos de nosotros. Pero cuando nosotros congregamos todos juntos, recibimos la amonestación de nuestros pastores a través de la palabra. Y es por eso que esta palabra implica que es a través de ellos que son fijadas convicciones en nuestra mente por la palabra. Es importante congregar, ¿sí o no? Y a veces hasta nos damos vacaciones cuando queremos, ¿sí o no? No pasa nada, no pasa nada. No, la Biblia, usted piensa que solo Hebreos 11:25, 10:25 si no me equivoco, es el único texto que habla de congregar. No, hay muchos textos como este, que implica que es importante que usted y yo congreguemos para poder ser amonestados. Así podemos crecer. No vamos a crecer si usted solo viene una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año, o una vez cada 3 meses, no. Cada vez que tenemos la oportunidad de congregar durante la semana, es importante congregarnos todas esas veces para así poder ser amonestados por nuestros pastores y por los que tienen la oportunidad de predicar la palabra desde este lugar, porque así la palabra será firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Mire, usted puede agarrar el celular y puede ver un montón de predicaciones. Es la verdad, ¿sí o no? Pero ¿quién le va a hablar de su vida si no es lo que le conocen en casa? ¿Sí o no? Usted agarra, y yo también he tenido la oportunidad de ver predicaciones, y veo predicaciones que hablan a mi vida porque es la palabra de Dios. Pero cuando usted viene a este lugar, le van a hablar a su vida como quien le conoce de casa, y va a mirar sus errores porque es de casa. Y por eso es importante congregar. Congreguemos más, seamos más insistentes, más consistentes, más firmes, más constantes en perseverar, en congregar, porque así seguiremos creciendo y podremos madurar a través de la palabra de Dios en nuestra vida.
Versículo 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Y que los tengáis, ¿qué dice? Entonces, hemos hablado de 3 características un poquito de los pastores. Ahora sí vamos a 3 responsabilidades que encierra el versículo 13 que nos hablan a nosotros. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha, ¿qué dice? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero en el versículo 12 utiliza otra característica. Lea conmigo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esta palabra viene del hebreo. Aunque está en el Nuevo Testamento, viene del hebreo, de una palabra que es unirse hombre con mujer y procrear hijos. Si se da cuenta, va mucho más al fondo. No sencillamente es conocer cuántos hijos tiene el pastor, si gana un salario, si tiene carro, si tiene casa. No, es poder conocer más de él. Y aún en el griego, o deriva también de una palabra en el griego que es preocuparse por ellos. Si comen, no comen, si están enfermos, no están enfermos, si están durmiendo, no están durmiendo, si tienen salud, no tienen salud. O sea, cuando Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que reconozcáis, es que conozcamos más de ellos, que nos preocupemos más por ellos. A tal punto de decirle, pastor, alce su zapato, uy, ya está acabada la suela, necesita zapatos nuevos. Mañana vengo y lo voy a llevar, butí se dice, a una butí y va a tener zapatos nuevos. Pastor, levante la camisa, uy, ya le veo por ahí un huequito, necesita camisa nueva. ¿Usted cree que yo estoy exagerando? No, la Biblia habla. A tal punto dice que se les ayude con sus bienes, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Con bienes materiales, en una nueva versión, si quiere ir a otra versión, lenguaje sencillo, con sus bienes materiales. O sea, quiere decir que si usted tiene una pantalla de 78 pulgadas y el pastor tiene una de 14, a tal punto de que usted le diga, pastor, usted que ya está en su edad, que ya ni alcanza a ver, y con esa pantallita, y yo que estoy joven, con tremenda pantallota, llévese la mía y tráigamela de usted a mi casa. Eso es lo que utiliza el apóstol Pablo en una de sus cartas cuando habla de preocuparnos y los ayudemos a los que se esfuerzan en el trabajo pastoral con nuestros bienes. Y como les decía a algunos, ¿no? Si usted ya está creciendo en su empresa y tiene buen dinero, y decirle, pastor, su carrito ya no jala hasta Zapotillo, el mío es un 4x4, llévese el mío y traiga el de usted. ¿Usted cree que es exageración? No, pero cuando usted va a la Biblia, yo le estoy hablando así en un lenguaje tan sencillo. Cuando usted va a la Biblia implica todo eso. Que tenemos que reconocerlos. ¿Por qué? Por su labor que hacen, por su esfuerzo que hacen. Y así crecemos todos juntos. Amén. Por eso le dije que esa palabra en el griego implica de que nos preocupemos aún por su sustento económico. Amén. Por eso es importante que cada creyente en la iglesia aporte con la economía. Y vuelta empezaron con el dinero. Es que es así, la Biblia habla también. La palabra que utiliza Pablo de reconozcáis a los que trabajan implica una preocupación a tal punto de que estemos atentos si comen o no comen, o si tienen para comer o no tienen para comer. Y es ahí cuando el apóstol en un momento como que medio se enoja en la carta a los Corintios, o carta a los Romanos, y él reclama sus derechos de apóstol. Y ahí utiliza un pasaje del Antiguo Testamento y él dice, ¿acaso al buey que trilla se le pone bozal? ¿Por qué? Porque para el judío era una ley
que al buey que trillaba no se le debía poner bozal, para que a medida que va trabajando, lo que iba o la espiguita que había por ahí, tenía derecho a irla comiendo. ¿Por qué? Porque no sé si sabe usted lo que es bozal. El bozal es cuando se le pone la soga al burro, al camello o al buey en el hocico, para que no abra. Entonces, cuando no había bozal, él podía abrir y podía comer. Y es ese texto que utiliza Pablo para decir que los pastores los que presiden en la iglesia tienen el derecho de servir al altar y de comer del altar. Y es por eso que es importante que cada creyente aportemos económicamente en la iglesia. Y en la iglesia local se manejan, usted ya sabe, en algunas iglesias primicias, otras trabajan con diezmos, solo ofrendas, con semillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante, aunque usted escuche a los pastores, vamos a generalizar, yo no necesito, no, también no es correcto que los pastores digan así. Debemos enseñar bien a la iglesia. Y dentro de la enseñanza correcta es que la Biblia enseña que usted y yo debemos aportar económicamente. ¿Para qué? Para que haya sustento para quienes presiden en la iglesia del Señor. Esa es la palabra que en el griego o en el hebreo implica reconocer a los que trabajan en el rebaño. Amén. Vaya a 1 Timoteo, mire lo que dice. Es más, la definición correcta de la palabra reconozcáis es cuidar de o interesarse por. Es como un padre. ¿Cuál es la responsabilidad del padre? Como padre, en lo económico, estamos atentos, si come o no come, sí o no. Usted llega del trabajo 8 de la noche, los que a veces llegan tarde un poco al trabajo y encuentra al niño dormido, ¿qué es lo primero a veces que hace? Mi amor, el niño duerme, ¿sí comió? ¿Sí o no? Los buenos padres hacemos eso. Mija, ¿se acostó comiendo el niño o no? Porque somos capaces de despertarlos, levantarlos y aunque sea una manzana, vayan comiéndose antes de acostarse. Entonces, es esa misma definición la que Pablo está utilizando cuando utiliza la palabra reconozcáis, de estar preocupado por nuestros pastores, de que no les falte nada. Amén. ¿Usted quiere encontrarlo así en la Biblia? No lo va a encontrar, pero sí va a encontrar términos que implican todo lo que yo le estoy hablando, como este. Y si quiere averiguar y piensa que le estoy engañando, cómprese la concordancia Strong y ahí revise cada palabra de aquí que está en castellano, en el hebreo y en el griego, y usted hasta se va a asustar o se va a sorprender. Y sigue diciendo el versículo 13, porque ya nos queda 7 horas con 45, 7 minutos. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esta palabra estima viene de un término en el griego que implica respeto, sujeción, obediencia y reconocer la autoridad, que es lo que les estaba hablando en el principio. Cuando la Biblia utilizar que el puesto que Dios les ha dado o el lugar que Dios les ha dado es delegado ¿desde a dónde? De los cielos. Y cuando nos levantamos en contra de esa autoridad, nos levantamos en contra de Dios. Por eso cuando usted va al libro de la ley o al Pentateuco, ahí hay hasta cosas duras de aquellos que chismean contra los pastores o contra los líderes. Y como le dije, esta palabra implica obediencia, sujeción, respeto. Y miren lo que dice Hebreos, vaya rápidamente a Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cuando la Biblia dice que los tengáis en mucha estima,
es que entendamos que a ellos debemos sujetarnos y obedecerlos, y esa obediencia no es algo mecánico. Dice versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dígale al que está a su lado: es tu responsabilidad. Dígale, pero dígale. Yo veo que no le diga, dígaselo. Es tu responsabilidad obedecer a nuestros pastores. Y aquí no hay lugar que se da a decir si quiero o no quiero, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Aquí simplemente dice obedecer a vuestros pastores, porque una vez más recalco, en esta generación que estamos, es que es mi ministerio, es que yo no quiero, es que no me parece. No, la Biblia dice en el libro de Hebreos y en el sinnúmero de cartas que escribe el apóstol Pablo: sujetaos y obedeceos, sujetaos y obedeceos. ¿Sí o no? Y eso a veces es como un poquito duro, cuando sobre todo lo que me dice o lo que me ordena mi pastor, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra sujeción viene de ¿qué? De rendirse a la voluntad de otro. Y es lo que no nos gusta. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe mucho sobre la llamada de atención a las mujeres: sujétese a su esposo. Porque sabe la naturaleza caída. No, sujétese a su esposo. Es que sujétese a su esposo. Y cuando medio quiere hablar, sujétese. Y de una, si usted quiere hablar, señala a Sara. Miren lo que Sara hacía. Señor, le decía a Abraham: mi Señor, te traigo agua para bañarte. Hace frío, mi hijo, te caliento agüita para que te bañes. ¿Sí o no? Amén, dice Amanda. Ay, báñate con agua fría. Porque la sujeción implica amor, dedicación también a la persona, respeto a la persona, estima a la persona. Sujeción nomás no es decir lo que me dices hago, sino es estimar también a la persona, considerar a la persona. Y como les decía, ¿no? Si usted es de los que madruga, levántese como esposa, hacerle una tecita de manzanilla con miel, bien calientita antes de irse, porque esa es parte de la estima hacia la otra. Y como le dije, no da lugar a si quiero o no quiero. Sencillamente el apóstol Pablo afirma de que debemos sujetarnos a nuestros pastores. Y esa es la razón, como le digo, que hoy hay muchas divisiones en la iglesia, y es lamentable. Y por ello debemos orar mucho los creyentes, hermano. Cada día se siguen dividiendo. ¿Y es por qué? Porque no quieren sujetarse los miembros. Y cuando usted le pregunta por qué no quiere sujetarse, la razón es porque no está de acuerdo con su pastor. Y algunos más osados dicen: no, es que ya caducó mi pastor, ya sus ideas no valen. Puede tener 100 años, pero el Dios al cual le ora es un Dios vivo. Amén. Sus ideas pueden ser ¿qué ideas locas? Pero al Dios que le ora y le pide dirección es al mismo Dios que le oramos nosotros como jóvenes. Y la Biblia dice que nos enseña que aunque yo no pueda estar de acuerdo, tengo que ¿qué? Sujetarme, obedecerle. Amén. Es así que no daremos lugar a ese espíritu que puede llevar al fracaso a una iglesia o a una congregación, y que no tendremos salud espiritual. Cada congregación necesitamos de salud espiritual para poder avanzar y poder crecer. Y vamos a terminar porque, no sé, el tiempo se pasa rápido. Vayan nuevamente a la primera carta a los Tesalonicenses 5:13. Dice: los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra.
y amor por causas obras. Esto es hermoso, aunque la palabra amor la conocemos con el término ágape, utiliza el término ágape, pero como Aladit utiliza otra palabra en el griego que es sin medida, o sea, un amor sin medida. Y mire, el apóstol Pablo lo enseña de esta manera en la carta a los Gálatas. Vaya a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 4. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Y como le dije, termina diciendo, y que amemos a nuestros pastores, ¿no? Y aquí no utiliza tan solamente la definición de acercarme y decirle, pastor, lo amo mucho, y ahí llorar a moco regado, mi pastor, perdóneme. No. Es amarlos sin medida. Y mire lo que utiliza el apóstol Pablo para enseñarnos de esto. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, lea usted, ¿qué dice ahí? Os hubierais sacado vuestros propios ojos, ¿para qué? Qué lindo. ¿Se da cuenta? Nuestra pastora con el COVID, ¿y quién quería un día venir a estar con ella? Gloria a Dios. Es que me contagio. Pero mire estos Gálatas, eran capaces de sacarse sus propios ojos. Pablo está hablando de una enfermedad más o menos que tiene el cuerpo, y él como que está diciendo, en algún momento me quedé como medio cegatón, vamos a traducirlo. Y Pablo está diciendo, y cuando me vieron en esa condición, ustedes eran capaces de sacarse sus ojos para yo tener esos ojos que ven bien y darse los míos que no ven bien. Ese es ese amor del cual habla en 1 Tesalonicenses 5:12, un amor sin medida. Por eso empezamos de la preocupación. Pablo utiliza la palabra reconocer, la preocupación que debemos tener de nuestros pastores. Como les dije, no por el título, no porque sean conocidos, sino por el trabajo esforzado que hacen, y por ese trabajo debemos estar atentos siempre a sus necesidades. Deben ser las personas en una congregación que no les falte nada. Perdóneme yo decírselo, pero ellos deben ser las personas que en cada congregación local no debe faltarles nada. Y perdónenle lo que le voy a decir. En algún momento alguien como que estaba en el aspecto de la pregunta de que cuánto ganan nuestros pastores. Y un día me preguntaron a mí, hermano, ¿cuánto gana mi pastor? Le digo, yo no sé, a mí ni me pregunte de eso, pero para mí $4,000 mensual sería poco para nuestros pastores. Y me dice, ¿pero por qué, hermano? Yo le digo, porque si nuestros pastores fueran pastores que se capacitarían o estarían capacitándose como otros pastores lo hacen, usted pregunte nomás una capacitación aquí a Guayaquil, ¿cuánto cuesta? Solo pregunte, con predicadores o maestros que vienen de otro país, la estadía, la alimentación y todos los gastos en material que tienen que hacer. Solo en una capacitación de 3, 4 días, 5 días necesitarían ellos $1,500. Ahora dése cuenta, todo lo que ellos necesitan para su labor misionera, si lo harían a tal punto que crecemos en una misión desbordante. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces algunos, perdóneme lo que le voy a decir, en las congregaciones estamos interesados en cuánto ganan nuestros pastores, y si nos enteramos que ganan 500, 600, 1,000, 1,200, 2,000, nos parece demasiado. Y es cuando cerramos nuestro bolsillo. No, ellos deben tener lo suficiente, y Pablo utiliza esto para que lo hagan con gozo.
¿Y sabe lo que causa gozo a un pastor? Según un escritor cristiano, una de las cosas que causa gozo es que camine firme usted en la fe, que no abandone la fe. Según un escritor cristiano, que usted sea una persona constante congregando. Dese cuenta, un pastor que encuestó iglesias, eso causa gozo a un pastor. O sea, cada vez que usted no viene y no lo ve su pastor, aunque usted lo ve sonriendo, su pastor está triste, orando por su vida. ¿Qué le haya pasado? ¿Por qué usted no está viniendo? Y la Biblia utiliza todo este panorama, el apóstol Pablo, para decir que su trabajo, aunque debe ser reconocido, también una de nuestras responsabilidades como cristianos es causarle gozo a nuestros pastores. Pregúntese usted, ¿cómo yo puedo causarle gozo a mi pastor? Póngase de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios. El tiempo es corto, pero esperamos que estas verdades que el apóstol Pablo utiliza en su palabra sean convicción en su corazón, en su mente, y pues aprobemos ponerlas por obra, como dice la palabra del Señor. Amén. No se olvide de los que trabajan. El apóstol Pablo utiliza esta palabra. No nos olvidemos de los que trabajan por el rebaño. Amén. No nos olvidemos. Si usted lo ve, por más que usted pueda ver que tenga una casa bella o lleguen a tener una casa bella, un carro bello, no se olvide siempre de sembrar, o no nos olvidemos siempre de sembrar en nuestros pastores. ¿Usted quiere conocerle más? Invítelo, dígale: pastor, he preparado una cena para tal día, quiero que usted me visite en mi casa. Si usted es de los que no ha tenido nunca la oportunidad de conversar con ellos y quiere conocerlos, voy a preparar una cena para tal día, los voy a invitar a mi casa, quiero que vayan. Y ahí ríase con ellos, pregúnteles cosas que quiera preguntarlos, y así usted pueda conocerlo. Porque algunos dicen: no, yo no tengo, el pastor no tiene ni tiempo conmigo. Pero ¿está sembrando o no está sembrando? ¿Estamos invirtiendo o no estamos invirtiendo? Invítelo, aunque sea como dijo Pablo, a unas empanadas con café. Y yo creo que no se van a negar. Pero deben ser reconocidos. Debemos preocuparnos más por ellos. Si nos hemos estado preocupando, quizás en un nivel, subamos ese nivel un poco más en preocuparnos por ellos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios.